Después puede haber algún otro, quizás simplemente los nombres de acá, algunos conocidos, otros menos conocidos. Para dar introducción a lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. Amén. Jeremías 23:18 dice de esta forma, porque hay una pregunta acá. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó o la escuchó? Repito, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Señor, encomiendo este tiempo en tus manos, porque solamente tu Espíritu Santo, y si en esta mañana tu Espíritu Santo toca el corazón de los que estamos aquí, Dios, simplemente con una palabra, Señor, eso ya bastaría, Dios, para nosotros sentir fortaleza, esperanza. Señor, gracias. Por eso, Espíritu Santo, en esta hora queremos que seas tú hablando en esta mañana a nuestro corazón. Y te pido, Dios, que nuestro corazón también esté blando, no se endurezca ante tu palabra, sino que podamos abrir nuestro corazón para que esa palabra caiga en una buena tierra como una semilla y crezca y produzca frutos, Señor, de esperanza para cada uno de nosotros y nos conduzca a la victoria y a la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta mañana sobre el secreto de Dios. Ese es el mensaje. Amén. Necesitamos, hermanos, el secreto de Dios. Acá hay una pregunta, ¿no? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio? Quiere decir que podemos ver y escuchar, oyó su palabra. Es importante, hermanos, su palabra. Y hay otra pregunta. ¿Quién estuvo atento, dice, a su palabra y la oyó? Atento. ¿Quién vio, verdad? ¿Quién escuchó? ¿Quién oyó? ¿Quién estuvo atento a su palabra? Hay una gran diferencia, hermanos. Podemos ser creyentes, podemos confesar a Dios, podemos anunciar a Dios, podemos servir a Dios, podemos involucrarnos en todas las cosas del reino de Dios, pero aún así no estar en el secreto de Dios. Ahora, estar en el secreto de Dios es fundamental, hermanos, para que nosotros podamos mantenernos y crecer y seguir, estar en el secreto de Dios. Hay una diferencia enorme, hermanos. Se paga un precio también, ¿verdad? Ahora necesitamos estar en el secreto de Dios, ¿verdad? Hay otros casos, por ejemplo, si bien no tiene una relación específica, pero allí en Mateo 6:6 el Señor dice que, bueno, que nosotros deberíamos orar de esta forma, ¿no? Entrar a nuestro aposento, dice, nuestro dormitorio o un lugar X, ¿verdad? Y debemos cerrar la puerta, dice, y allí orar a Dios en secreto. Y dice, ese Dios que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Gloria a Dios. Interesante, ¿no? Gloria a Dios. Vivimos en medio, hermanos, de una muchedumbre. Por eso esta última canción, de alguna forma, nos alentaba, ¿verdad? Dice, pásame la muchedumbre, pásame esa muchedumbre. Nosotros vivimos en medio de una muchedumbre, de una multitud, ¿verdad? Este mundo es una multitud de muchas cosas, no solamente de gente, ¿verdad? De muchas cosas. Este mundo es como un mar embravecido, enfurecido, que atrapa, que destruye, que ahoga, ¿verdad?, a las personas. Es un mar embravecido este mundo. Está muy bravo este mar, está muy enloquecido, ¿verdad? Las olas atraviesan o sobrepasan a los seres humanos
olas de angustia, de depresión, de vacíos, olas de malas noticias, tantas cosas, hermanos. Ustedes saben que hace 10 años, ahora en noviembre estaba viendo, hace 10 años viajamos a Río de Janeiro, fuimos a una de las iglesias más grandes y más importantes de Brasil por una invitación, y también hicimos un paseíto. Ustedes saben que en una ocasión allí en la parte de los ferries, esos que transitan por los túneles y demás, que tienen muchas estaciones, principalmente en esa zona de Brasil ahí, hermanos, hay un mar de gente ahí que fluye, hay un mar de gente que va y que viene por todos lados, y si uno no está atento y desconoce un poco el lugar, se puede perder. ¿Ustedes saben quién se perdió? Yo. Estábamos todos en grupo, pero sin embargo yo creí que seguía en el grupo y me fui, me subí a una escalera, me perdí, hermanos. Y yo miraba para todos lados, había un tumulto de gente que venía y que iba, era un mar de gente. Quería ubicar a alguno del grupo allí en ese mar de gente y sinceramente no ubicaba a nadie. Entonces me sentí totalmente confundido, turbado, hasta que entré en pánico incluso. ¿Verdad? Porque era lógico, hermano, yo desconocía todo, no tenía en ese momento, era un lugar totalmente desconocido para mí, ¿verdad? Fue una muy mala experiencia que tuve, ¿verdad? Y eso a veces tienen las multitudes. En lugar que no conocemos, nos sentimos perdidos, podemos entrar en pánico, confundidos, tantas cosas. Este mundo, hermanos, es como una muchedumbre que si nosotros vivimos sumergidos en esta muchedumbre, muchas veces vamos a estar confundidos. Vamos a estar turbados porque este mundo está lleno de olas de malas noticias, de perversidad, de engaño, de situación que traen decepción a la vida del ser humano, ¿verdad? Recién la hermana comentaba, ¿verdad?, que uno de sus hijos, ¿verdad?, estaba como mal por todo lo que estaba sucediendo a través del sistema. Y es así, hermanos, hay un sistema que está bajo el maligno, dice la Biblia, que de alguna forma trae angustia y dolor y depresión a la vida de las personas. Y no es fácil. Mucha gente se siente como perdido en este mundo, confundido, sin saber, sin tener una mirada clara de la vida, ¿verdad? Y bueno, a veces vive así, bajo una depresión continua algunos. Pero es necesario saber, hermanos, que podemos salir de esa muchedumbre, que podemos tener otra mirada más clara, que podemos tener un lugar de refugio, de esperanza, de vida, de fe, un lugar de sanidad, de restauración, un lugar donde podemos sentirnos, digamos, protegidos y guardados de todo ese mar embravecido que es el mundo y todo el sistema. Ustedes saben, hermano, que Jesús dejaba la muchedumbre. La Biblia tiene varios casos, por ejemplo, Mateo 1:35, dice que Jesús se iba a lugares desiertos a orar, solitarios, o a veces en la mañana, en la oscuridad, todavía muy temprano en la madrugada, Jesús se levantaba y se iba a orar lejos, a estar a solas con Dios. Dejaba esa muchedumbre y buscaba el secreto de Dios. Porque dice que muchas multitudes seguían a Jesús. Ustedes saben la historia de la palabra de Dios. Muchas multitudes seguían a Jesús. Y Jesús era humano. Jesús sufría, se cansaba, se agotaba, ¿verdad? Entonces, Él se desprendía de esa multitud y se iba a lugares desiertos a orar. O antes, a primera hora en la mañana, se apartaba y se alejaba a lugares solitarios, dice la Biblia. Eso vamos a encontrar allí en Marcos 1:35, Lucas 5:16, Lucas 6:12, Lucas 9:18. En otra ocasión dice que Jesús pasaba toda la noche en oración, toda la noche orando, toda la noche en el secreto de Dios, a solas con el Señor allí, ¿verdad? Realmente lo necesitaba. Si Jesús necesitaba, hermanos, ¿cuánto más nosotros necesitamos del secreto de Dios? Necesitamos el secreto de Dios, hermanos, porque si no, no vamos a resistir. Ahora, si queremos el secreto de Dios,
hay que cruzar la muchedumbre. Y esto cuesta, hermanos. ¿Verdad? Pásame la muchedumbre, dice la canción. Allí donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Gloria a Dios. Ahora, pasar la muchedumbre, hermanos, no es tan fácil. ¿Verdad? Pasar la muchedumbre tiene que ver con pasar esas voces que nos confunden. En una muchedumbre hay una multitud de voces, ¿verdad? Si usted va, digamos, a un lugar, a un estadio, que son lugares más conocidos acá donde hay una muchedumbre, o cuando hay una fiesta, una celebración grande, o viene un famoso, ¿verdad? Hay todo, hermanos, una multitud de voces que confunden. Todo el mundo hablando, todo el mundo conversando, todo el mundo anunciando cosas, ¿verdad? Y muchas veces pueden confundirte esas cosas. O sea, podés escuchar algo, pero no tenés ni idea de lo que está diciendo. Entonces, te pueden confundir. En este mundo, hermanos, hay una multitud de voces que nos pueden confundir, ¿verdad? Que nos pueden perturbar. Hay una multitud de voces que hablan de problemas por todos lados, ¿sí o no? Amén. Si hay algo, hermanos, que está en el común de la gente durante todo el día, durante toda la semana y durante todo el año, hermanos, es una multitud de voces que hablan de problemas financieros, problemas del gobierno, problemas de salud, problemas de familia, problemas por todos lados. Y hay problemas. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, tendremos problemas. Entonces, en esa multitud, hermanos, hay una voz que habla de problema constantemente y problema constantemente, voces que distraen. Hay muchas voces que nos distraen, ¿sí o no? Nos distraen. Una mala noticia te distrae. Está todo bien en tu vida, en tu casa, en tu familia, pero llega una mala noticia, ¿verdad? Una voz, ¿verdad? Que llega, ¿verdad? Una mala noticia y eso penetra a veces tu alma. Y de alguna forma, hermano, te distrae, te desenfoca, te puede desesperar, te puede perturbar esa voz. Y estás con esa voz ahí constante. Bueno, eso es como una muchedumbre. Una voz que distrae, ¿verdad? Que no te deja enfocarte, que no te deja estar tranquilo, que no te deja ver bien, ¿verdad? Eso es la distracción. Y si hablamos de distracciones, este mundo está lleno de distracciones. Está, digamos, desbordado de distracciones. Queremos distracciones, tenemos por doquier, por todos lados tenemos distracciones. Voces que te apartan de la realidad. Las voces que te apartan de la realidad son voces, hermanos, que te hacen vivir de una forma más superficial y amar y seguir aquellas cosas que son superficiales. Y te apartan de lo que es real, de lo que es verdadero, de aquello que realmente va a ser bien para tu alma. Pero este sistema está lleno de voces que te apartan de lo bueno y te meten en su mundo, ¿verdad? Te oprimen en su mundo, te esclavizan en su mundo, te mantienen ahí en su sistema, metido ahí en su sistema. Hay que pasar esa muchedumbre, hermano. Hay que pasar esa muchedumbre. Hay muchas voces humanas y no hay nada prácticamente de una voz divina. ¿Amén? En todo ese jolgorio, en toda esa multitud, en toda esa muchedumbre, ¿verdad? Es difícil captar la voz de Dios. Todo es humano, todo es popularidad, todo es populismo, todo es humano. Todo lo que se celebra es humano, todo lo que, digamos, se habla es humano. Todos los argumentos son humanos y difícil entre ese mar embravecido, en esa muchedumbre, podamos captar la voz de Dios. La voz de Dios está igual. La voz del Señor está en todo lugar, hermanos, pero si hay una muchedumbre, ¿entienden? Es difícil a veces. Para nosotros los cristianos tenemos que saber, hermanos, que hay muchas voces humanas en este mundo. Y que nosotros somos llamados a escuchar la voz de Dios. Voces
de tu familia, voces de tu trabajo, voces de tus estudios, los que están estudiando, los que están trabajando, ¿verdad? Los que tienen una familia. Todos son voces que hay, muchedumbres. Jesús estaba rodeado de los discípulos, pero también Jesús estaba rodeado de la iglesia, estaba rodeado de mucha gente que venía a Él. Podemos decir que a veces nosotros estamos también, hermanos, en una muchedumbre que es la iglesia, ¿verdad? Y estamos ahí en el medio de la iglesia. Pertenecemos al pueblo de Dios, a la familia de Dios, y estamos en los problemas de la iglesia. Conocemos los problemas de la iglesia, servimos en la iglesia, andamos en la iglesia, tenemos comunión con la iglesia y demás, pero eso es una muchedumbre todavía. Hay que pasar esa muchedumbre. Cuando digo que hay que pasar esa muchedumbre, hermanos, estoy diciendo que es necesario estar a solas con Dios. Es necesario ir al secreto de Dios, dejar la iglesia un momento. Dejar los problemas de la iglesia, dejar los problemas de tu familia. A veces estamos orando. Yo no sé si le ha pasado a usted que usted viene a orar, hace un tiempo para orar en su casa y se arrodilla para orar o se sienta o ora caminando, no sé cómo usted lo hace, pero ahí están las voces muchas veces que confunden. Hay voces que te distraen. Estás orando, pero estás pensando cómo resolver ese problema. Estás pensando cómo arreglar eso que pasó. Estás ahí turbado todavía porque hay un montón de voces ahí en ese momento que necesitas estar en el secreto de Dios. ¿Les ha pasado o no? Vamos a orar y ya perdimos como 15 minutos pensando en un montón de cosas que no tienen nada que ver con el secreto de Dios, que no tiene nada que ver con la voz de Dios. Entonces no es fácil, pero hay que pasar esa muchedumbre. Amén. Hay que pasar esa muchedumbre, porque hay muchas voces de engaño, de desencanto, de desaliento, y si nosotros no pasamos esa muchedumbre, podemos perdernos lo mejor. Ustedes saben, hermanos, que en el Antiguo Testamento había un lugar que Dios había instituido, que fue el tabernáculo, que fue, digamos, la primera iglesia o el primer templo que se construyó, que se hizo en forma de tienda, de carpa, porque todavía no se hacía construcciones de materiales y demás, y aparte el pueblo de Dios en aquella época transitaba de un lado a otro. A veces pasaba un año en un lugar, otro año en otro lugar, entonces ellos de alguna forma erigieron el tabernáculo. Y allí, hermanos, el tabernáculo tenía algo muy interesante, que era un lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿no? Era un lugar donde Dios escogió para manifestar su gloria y su presencia. Comenzó con Moisés, por ejemplo. Dios le dio toda la instrucción a Moisés, y Moisés fue el primero que entró en el lugar secreto de Dios, ¿verdad? Porque cuando dice que esa nube venía sobre el tabernáculo, Moisés iba a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero solamente Moisés podía ir en aquel entonces y entrar a ese lugar tan sagrado, santísimo, a ese lugar tan secreto. Solamente Dios hablaba a través de Moisés. Entonces Moisés iba y escuchaba y luego lo comunicaba al pueblo de Dios. Pero interesante eso, hermanos, porque después del tabernáculo, de ese lugar ambulante, se construyó el templo de Salomón, ¿verdad? Se le llamó de Salomón porque fue en la época del rey Salomón que se construyó el primer templo, por así decirlo, ¿verdad? Y ahí en ese lugar también existía un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era un lugar donde se manifestaba Dios, donde estaba el secreto de Dios, ¿verdad? Y así, hermanos, después en Jerusalén, el templo de Salomón fue destruido, digamos, en el 586 a.C. El rey de Babilonia invadió Jerusalén, destruyó el templo, el arca, todo lo que había allí, hermanos, fue destruido. Entonces fueron llevados cautivos a Babilonia, todo el pueblo de Israel en aquel entonces.
desapareció el templo, todo, luego volvieron a reconstruir el templo más adelante, pero lo cierto, hermanos, que el templo era un lugar sagrado, era un lugar de comunicación con Dios, y en ese templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo no podía entrar, hermanos, cualquier persona, no podía entrar ni siquiera cualquier sacerdote, sino solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año nada más, en el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, porque en el lugar santísimo allí estaba el arca de Dios, que era el arca del pacto de Dios, ¿verdad? Era todo un lugar, hermanos, que no era de fácil acceso, era imposible, ¿verdad?, que una persona entrara así nomás porque Dios le quitaba la vida. Era así, ¿verdad? Dios de alguna forma quería enseñarle al pueblo que no cualquiera podía entrar a la presencia del Señor. Ahora en el templo, hermanos, alrededor del templo, cercano al templo, todo lo que estaba alrededor del templo era así permitido para la gente ir. La gente iba y podía orar, y esto se le llamó el atrio, uno de los atrios, ¿verdad? A algunos se le llamó el atrio de los gentiles, ¿verdad? Porque los gentiles eran personas que no eran judías, pero Dios le daba la posibilidad a las personas que no eran judías también ir a orar, pero no podían entrar al templo, ¿verdad? Ellos quedaban en el atrio y allí oraban en el atrio. Había un atrio para las mujeres, ¿verdad? Había un atrio para los sacerdotes, había diferentes tipos de atrios. Pero en el atrio de los gentiles y demás, hermanos, siempre había una muchedumbre de gente, había mucha gente, ¿verdad? Y toda la gente allí orando, buscando a Dios. Bueno, había un lugar para los mercaderes también en el templo, más allá en la época de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús en algún momento se enojó con los mercaderes y los expulsó, los echó, ¿verdad? Porque realmente estaban con una actitud muy pagana, por así decirlo. Pero lo que yo quiero decirle, hermanos, que en ese atrio, ¿verdad?, había una muchedumbre de gente. Y había mucha gente que se quedaba ahí, en medio, ¿verdad? Y ahí oraba, ahí buscaba a Dios, ahí, bueno, de alguna forma, hermanos. Pero habían otros que iban más allá, que cruzaban esa muchedumbre, que no se quedaban ni siquiera en el lugar santo, sino que de alguna forma querían llegar o necesitaban el lugar santísimo, ¿verdad? Por eso es importante destacar esto, ¿verdad? El lugar santísimo era ese lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Más adelante, hermanos, vamos a encontrar algo interesante, ¿verdad? Porque en la presencia de Dios se habla de ese secreto de Dios, donde Dios tenía comunión con esa persona, tenía una amistad íntima con esa persona, ¿verdad? Era un lugar donde se manifestaba lo divino, se manifestaba el poder de Dios, ¿verdad? No era en cualquier lugar que se manifestaba el poder de Dios o que Dios hablaba, ¿verdad? Si yo les digo que el sumo sacerdote podía entrar nada más que una vez al año, ¿verdad? Y allí podía recibir un mensaje de Dios. O Moisés, cuando se hizo el tabernáculo, ¿verdad? Moisés iba cuando descendía la nube en el tabernáculo. Moisés escuchaba la voz de Dios, ¿verdad? Y le comunicaba al pueblo, ¿verdad? A veces los profetas recibían la palabra de Dios y le comunicaba a Dios. Los profetas, hermanos, si bien no asistían al tabernáculo o al templo en aquella época, ellos se ponían en el secreto de Dios, igual cuando se apartaban a lugares solitarios. El profeta tenía una de las características, hermanos, que se apartaba del pueblo, de la muchedumbre del pueblo, y de alguna forma se desconectaba de todo ese vocerío que había del pueblo para escuchar la voz de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que apartarnos muchas veces de ese vocerío del pueblo para poder escuchar la voz de Dios. Tenemos que apartarnos de ese vocerío, ¿verdad? Ahí en la presencia de Dios dice que Dios hablaba, enviaba consejo para el pueblo, enviaba instrucción o dirección, ¿verdad? Era un lugar donde se representaba la máxima presencia de Dios.
el lugar santísimo. Allí se manifestaba la máxima presencia de Dios, en ese lugar secreto. Entonces, si nosotros simplemente nos conformamos con venir a la iglesia, nos conformamos con ser parte de la familia de Dios, si nos conformamos que otros intercedan y oren por nosotros, nos estaríamos perdiendo la máxima presencia de Dios, lo más grande que Dios tiene para nosotros. Dios tiene el mejor consejo, la mejor palabra, la mejor instrucción. Dios tiene todo el poder para nosotros hoy en día, pero si nos conformamos, hermanos, si nosotros no pasamos la muchedumbre y si no decimos, bueno, yo necesito escuchar la voz de Dios. Ya he escuchado la voz del pastor, ya he escuchado la voz de la iglesia, ya he escuchado mucho la voz de este mundo. Yo necesito escuchar la voz de Dios. Necesito escuchar y meterme en el secreto de Dios. ¿Entiendes? Yo tengo que tener esta actitud de decir, bueno, yo necesito que Dios me hable a mí, que Dios traiga una palabra, me revele una palabra para mí. No quiero esperar por los demás. Porque, hermanos, Dios es un Dios que se manifiesta personalmente, ¿no? Hoy en día Dios se manifiesta, antes era a través del tabernáculo, o a través del templo, a través del lugar santísimo, o a través de los profetas, pero ahora es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso ahora cambió la cosa. Que Dios nos ayude, hermanos. En aquella época era un acceso muy restringido, ¿verdad? Muy restringido entrar a la presencia de Dios. Pero ahora no está restringido, hermanos. Ahora todos ustedes pueden tener un acceso directo a la presencia de Dios por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. Qué tremendo. Allí en el templo o en el tabernáculo, ¿verdad? Había un lugar que se llamaba el propiciatorio, que era el lugar que había un arca, que era el arca del pacto. En esa arca estaba la ley de Dios, estaba el maná y estaba la vara de Aarón, que no voy a entrar en esos detalles porque me llevaría mucho tiempo. Pero lo cierto, hermanos, que esa arca tenía una tapa cubierta por oro y esa tapa se le llamaba el propiciatorio. Y ahí dice que el sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad? Y llevaba sangre, la sangre de los corderos, ¿verdad? Llevaba sangre y rociaba, el propiciatorio rociaba con sangre de animal en aquel entonces. Y esa rociar con sangre era para que Dios, perdonara el pecado de todo el pueblo a través de la sangre de los sacrificios de animales. Entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año, rociaba con sangre y el pueblo recibía perdón de pecados, ¿no? Entonces, eso más adelante simbolizaba, hermanos, el mismo Cristo derramando su sangre por nuestros pecados. Dentro del arca estaba la ley, que la ley a nosotros nos condenaba. La ley a nosotros, la ley de Dios, decía que nosotros éramos pecadores. Pero también, hermanos, el maná, por ejemplo, dentro del arca simbolizaba las murmuraciones del pueblo de Dios. Y la vara de Aarón simbolizaba la rebelión que había, hermanos, del pueblo de Dios en aquel entonces. Pero esa tapa, ese propiciatorio, ¿verdad? Con la sangre rociada por encima, significaba que eran cubiertos nuestros pecados. Y éramos libres de todos nuestros pecados, libres de toda nuestra rebelión, ¿verdad? Libres de todas nuestras murmuraciones, de todos nuestros pecados, gracias a esa sangre, que a la postre fue la sangre de Cristo. Por eso Cristo es nuestra propiciación o nuestro propiciatorio, como dice allí Romanos 3:25. Entonces, hermanos, cuán interesante esto. Pero más allá de todo, hermanos, nosotros en esta mañana tenemos que salir de este lugar con un deseo de pasar la muchedumbre. Hermanos, esta muchedumbre que hay, esta cantidad de voces que nos confunden, que nos amargan. A veces vamos a los médicos y no saben ni qué decirnos. Pueden inventar hasta cosas porque, bueno, ya no saben, ¿verdad? Más allá que los respetamos y tenemos que muchas veces aceptarlos como instrumentos también, ¿verdad? Pero son humanos, ¿no? Entonces hay muchas voces humanas por todos lados.
Pero cuando uno decide ir a la presencia de Dios o al secreto de Dios, cuando uno hace o toma, hermanos, digamos, y lo aplica a lo que hacía Jesús, ¿verdad? Que él se apartaba de las muchedumbres, se apartaba de su familia, se apartaba de la iglesia, se apartaba, hermanos, de todas las voces que habían allí, hermanos, y se iba al secreto de Dios, le daba un resultado enorme. Amén. Jesús no podría, hermanos, haber llegado a la cruz sin antes estar en el secreto de Dios. El secreto de Dios es un lugar, hermanos, de la presencia de Dios. Es un lugar donde se conquistan las batallas. ¿Se acuerdan cuando Jesús, un poco antes de ir a la cruz del Calvario, se apartó para orar y los discípulos dormían? Los tres allí que habían ido con Jesús, dice que se durmieron mientras Jesús luchaba en oración. Y dice que vino un ángel para fortalecer a Jesús. En ese momento vino un ángel y lo fortaleció. En ese momento Jesús conquistó la batalla más grande, hermanos, que fue la capacidad de aceptar la voluntad de Dios, de entregar su vida en la cruz, de pagar un alto precio por nosotros, hermanos, pero también después de resucitar al tercer día. Pero no fuera posible eso si Él no hubiera ido a orar antes, si Él no hubiera ido al secreto de Dios en busca de ayuda, hermanos. Ahí en el secreto de Dios uno se rinde a Dios, se humilla delante de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros estamos desnudos, ¿verdad? Delante de Dios estamos totalmente desnudos, y en la presencia de Dios es un lugar donde nosotros nos rendimos y donde confesamos nuestros pecados. Amén. El sumo sacerdote iba y confesaba el pecado del pueblo y pedía misericordia y recibía misericordia. Nosotros también, hermanos, en la presencia y en el secreto de Dios encontramos el perdón de Dios, encontramos la misericordia de Dios. Podemos confesar nuestros pecados delante del Señor, porque la sangre de Cristo es la que nos libra, la que nos cubre, la que nos limpia de pecado. Entonces Dios no está viendo nuestro pecado, no está condenándonos por nuestros pecados, sino que es un lugar de restauración, el secreto de Dios. A veces podemos estar cansados por muchas voces, por muchas multitudes, ¿verdad? Por todo eso que nos agobia. Pero si nosotros nos desprendemos de eso y vamos al secreto de Dios, vamos a la presencia de Dios, nos humillamos, pedimos socorro, pedimos ayuda, pedimos limpieza, pedimos restauración, pedimos sabiduría, pedimos auxilio, hermanos, nos levantamos y somos otros. Después que nos levantamos de ese secreto, de ese tiempo de estar a solas con el Señor, somos otros, hermanos. Nuestras fuerzas son diferentes, hay una renovación espiritual. ¿Se acuerdan cuando Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí en la presencia de Dios? Hay que estar 40 días. Aquellos en el aposento alto tuvieron 10 días en la presencia de Dios. O estuvieron 10 días allí, hermanos, separados de toda la muchedumbre y de toda la multitud, porque mucha gente había en Jerusalén. Sin embargo, 120 estaban en el aposento alto, y dice que de repente vino del cielo la respuesta. De repente vino del cielo la promesa. Pero ellos estaban esperando esa promesa. Pero ¿dónde estaban? En el secreto. Estaban apartados de aquella muchedumbre que quizás había elegido otras cosas. Pero hermanos, fue en el secreto de Dios que Dios se manifestó con poder. Y yo quiero decirte en esta mañana, para todos los que están acá, es en el secreto de Dios que Dios tiene respuesta para ustedes, que Dios va a cumplir esas promesas. Es en el secreto, en tu corazón con el corazón de Dios, en esa intimidad, en esa decisión de esperar en las promesas de Dios, que venga una respuesta del cielo, porque la Biblia dice allí en Hechos capítulo 2, de repente vino del cielo, gloria a Dios. ¿Quieren algo del cielo en esta mañana? ¿Quieren una respuesta del cielo en esta mañana? Estamos cansados de esas voces del mundo. Estamos cansados de una muchedumbre que hay por todos lados, hablándonos cosas feas, condenándonos y hablando de malas noticias. Estamos cansados. Eso nos deprime, pero hay un Dios que nos levanta, gloria a Dios.
La vara de Aarón en el arca simbolizaba también que Dios era capaz de resucitar un palo seco. Amén. ¿Entienden? Eso simbolizaba la vara, porque la vara de Aarón dice que era un pedazo de madera, hermanos, una vara, ¿verdad? Pero esa vara, hermanos, dice que brotó, ¿entienden? Y era un palo seco. Eso habla de una restauración, hermanos. Amén. Habla de una restauración. Y eso estaba allí en el secreto de Dios. Y yo te quiero decir en esta mañana que hay restauración para tu vida en el secreto de Dios. Hay una restauración, no sé qué te pasó en el pasado. O quizás tú te sientes una vara seca, sin vida, sin fruto, sin esperanza, en depresión. Te sientes morir. Yo te quiero decir que en el secreto de Dios hay vida, hay esperanza, hay restauración, hay sanidad, hay consuelo, hay vida y hay promesas de Dios. Hay promesas de Dios. Vas a fructificar, vas a conquistar, vas a lograr, te vas a levantar en victoria, porque el Dios en el cual creemos venció a la muerte, resucitó de entre los muertos, resucitó el tercer día y hoy vive para la gloria de Dios. Hermanos, es tiempo de estar en el secreto de Dios. Ahí somos limpiados en la sangre de Cristo. Ahí nace esperanza. Ahí hay una revelación fresca. Ahí Jesús, hermanos, encontró todas las victorias posibles, hermanos, cuando Él se apartaba y se iba al secreto, a los lugares desiertos para orar y estar en la presencia del Señor. Así que quiero animarte en esta mañana. Quiero animarte, hermanos, porque necesitamos estar en el secreto de Dios. Todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros,